Señoras, señores y jóvenes en general, hoy, 22 de abril del año 2014, voy a ocuparme en primer lugar de los varios delitos que cometió el expresidente aprista Alan Gabriel Ludwig García Pérez en su primer gobierno, periodo 1985 a 1990, por los cuales debió ser sentenciado y encarcelado, pero se burló de la justicia peruana yéndose a Colombia y a Francia. En segundo lugar, en su segundo gobierno, estando prohibido de conceder indultos a procesados o sentenciados por casos de narcotráfico en su forma agravada, normados por el artículo 297 del Código Penal, según lo ordena el artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución de 1993, en donde se señala que se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Esta prohibición, esta veda, esta proscripción, esta interdicción que hay contra los delitos de narcotráfico están previstos desde el artículo 64 del decreto ley 22.095, sustituido por el artículo segundo del decreto legislativo 122, modificado por el artículo único de la ley 23.869 y los artículos 19 y 21 del decreto legislativo 824, que determinan la prohibición de conceder indultos de manera expresa e inequívoca a casos de narcotráfico en su forma agravada, previstos en el artículo 297 del Código Penal. Por estas razones, por estos dispositivos, el expresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez debe ser inhabilitado por el Congreso del Perú por 10 años, de acuerdo al procedimiento que se establece en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Es importante destacar que Alan García Pérez, con sus dirigentes apristas, ha colocado tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, como el Consejo Nacional de la Magistratura, para que no se pueda castigar a los jueces y fiscales que van contra la ley y contra la Constitución, y además ha colocado a sus partidarios en el Tribunal Constitucional. En el caso particular de los delitos cometidos por Alan García en su primer gobierno, al transcurrir el tiempo por los delitos que había cometido, volvió cuando estos habían prescrito. Y así lo declararon estos magistrados apristas en las resoluciones que emitieron en el Poder Judicial. Como prueba de lo que yo les estoy manifestando, de los delitos varios que ha cometido Alan García Pérez, estos se sustentan tanto en el dictamen de la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro, como en el informe emitido por el vocal supremo instructor Hugo Sibina Hurtado. Entonces, puedo señalarles que los delitos cometidos por el expresidente Alan García Pérez han sido declarados tanto en el dictamen número 1750-1995, en diciembre del año 1995, expediente número 001-1995, producido por la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro, como en el informe final, expediente número 001-1995, de fecha 25 de marzo de 1996, emitido por el vocal supremo instructor Hugo Sibina Hurtado. En primer lugar, voy a leerles el dictamen de la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro, estableciendo la responsabilidad del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.
Nelly Calderón, fiscal supremo en lo contencioso administrativo, dictamen 1750-1995, dirigido al señor vocal instructor, expediente número 001-1995, 12 de diciembre de 1995. Esta instrucción se inicia a mérito de la denuncia penal formulada por la señorita fiscal de la Nación ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y habiendo el Congreso Constituyente Democrático aprobado por unanimidad el 28 de abril de 1995, haber lugar a formación de causa contra el expresidente constitucional de la República, doctor Alan García, por el mérito al dictamen acusatorio de la Comisión de Fiscalización del Congreso Constituyente Democrático de fecha 4 de enero de 1995, al haber incurrido en la presunta comisión de delitos de colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, hechos delictuosos que se encuentran previstos y penados, sustentándose en los siguientes hechos. O sea, por lo que ha hecho en su primer gobierno Alan Gabriel Ludwig García Pérez, es un delincuente. Se salvó de ser sentenciado de haber cometido estos delitos y encarcelado consecuentemente al haberse fugado a Colombia y a Francia. Repito, sustentándose en los siguientes hechos. A. Colusión ilegal. La actitud del procesado resulta evidente en cuanto a su intención de beneficiarse económicamente con la ejecución del proyecto del tren eléctrico de Lima, para cuyo efecto se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, AATE, sin mediar ningún proyecto por ejecutar, por su evidente preocupación e interés para que se ejecute dicho proyecto al margen de estudios técnicos y con el propósito de obtener un beneficio futuro. Este interés del procesado también se pone de manifiesto por su injerencia y presión sobre los funcionarios competentes para favorecer la contratación de las empresas italianas, conforme al artículo 100 del Código Penal de 1924. El encausado intencionalmente indujo a sus funcionarios a cometer el delito bajo presión e impartiendo órdenes indebidas y ajenas a su función, configurando su participación en calidad de instigador y autor intelectual de la conducta dolosa. Señoras, señores y jóvenes en general, ¿no les parece que es parecido a lo que ha hecho en esto de los colegios emblemáticos, de lo que ha acontecido en el Estadio Nacional, de lo que ha sucedido en Agua para Todos, donde ha violado absolutamente y tiene una injerencia total en estos hechos? B. Negociación incompatible. Por la evidente injerencia y presión que ejerció el procesado sobre los funcionarios competentes para que tengan una conducta parcializada en favor de las empresas italianas. C. Cohecho pasivo. El doctor Alan García Pérez sostuvo vinculaciones y tratos con el expresidente del Consejo de Ministros de Italia, Bettino Craxi, desde septiembre de 1986, con el objeto que empresas italianas se encarguen de la ejecución del proyecto del tren eléctrico, que el señor Luciano Escipioni Glarini, presidente del consorcio Tralima, que suscribiera los contratos con la autoridad autónoma, quien es procesado ante la justicia italiana, ha reconocido el pago de comisiones por el proyecto del tren eléctrico, que la persona que haría efectivo el pago de las comisiones al encausado fue el ciudadano italiano Sergio Siragusa Mule, asesor del consorcio Tralima, habiéndole entregado directamente $200,000 en efectivo y $840,000 a través de la cuenta bancaria número 2807-62361-2952733 del Barclays Bank PLG de Gran Caimán. D. Enriquecimiento ilícito. La desproporción de ingresos reportados por la adquisición en copropiedad entre Alfredo Zanatti
y Alan García Pérez de la aeronave TG-855-F de matrícula número 08-1200 no se puede justificar con sus ingresos percibidos como presidente de la República durante el mandato 1985-1990 y de sus actividades económicas ulteriores, no habiéndose acreditado la procedencia del incremento patrimonial percibido, habiéndose verificado los presupuestos jurídicos del delito de enriquecimiento ilícito, que en consecuencia los hechos descritos y atribuibles a Alan García Pérez configuran la presunta comisión en calidad de autor de los delitos de negociación incompatible dentro del ejercicio funcional como expresidente de la República, los que deben ser dilucidados jurisdiccionalmente para determinar las circunstancias en que se han perpetrado los hechos delictivos y la responsabilidad como autor o instigador según el caso. Del análisis del proceso y pruebas actuadas, este Ministerio Público llega a las siguientes conclusiones. A. Delito de colusión ilegal. El 20 de febrero de 1986, mediante Decreto Supremo número 001-86-MIPRE, se declara de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao, y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Esta entidad se crea sin que contara con un estudio integral del proyecto. Estos hechos demuestran la intención del procesado Alan García Pérez de llevar adelante este proyecto sin haberse realizado los estudios técnicos correspondientes, igual que lo que ha sucedido en el segundo gobierno. También conviene tener presente que en la sesión del directorio de la Autoridad Autónoma antes indicada del 29 de julio de 1986, se aprobó el inicio de las obras civiles, que el jefe del Instituto Nacional de Planificación otorga prioridad para ejecutar 2 kilómetros de obras civiles sin exigir la presentación de estudio de factibilidad técnico-económica del proyecto, y tampoco exigió la determinación de las características del material rodante del sistema, el monto de la inversión total, su financiamiento y la justificación técnica de la secuencia de la ejecución de los diferentes tramos. Todo ello con el propósito de que el procesado se beneficiara económicamente. Asimismo, según declaración de los expresidentes de la ATE, hubo por parte del encausado Alan García Pérez presión permanente para que culminen las obras civiles en el año de 1986, que igualmente Alan García Pérez interfirió, presionó y consiguió que la empresa italiana Italfer actuara como consultora del proyecto del tren eléctrico. Este segundo contrato contra Lima se firmó en las postrimerías del mandato presidencial de Alan García Pérez, es decir, se produjo de manera también precipitada, evidenciándose el interés de Alan García Pérez para que este segundo contrato se suscribiera contra Lima. De lo anterior se desprende que hubo instigación de Alan García Pérez para la comisión del delito de colusión ilegal, causando un grave perjuicio al Estado peruano, pues no se pudo comparar la propuesta italiana con otros postores inscritos en el registro internacional del proyecto del tren eléctrico. En consecuencia, en opinión de este Ministerio Público, el procesado Alan García Pérez debe ser considerado como instigador en la comisión del delito de colusión ilegal previsto y sancionado por el artículo 344 del Código Penal de 1924 y que conforme al artículo 100 del mismo cuerpo legal, para los efectos de la penalidad, tiene el mismo tratamiento dado al autor del delito. Hago un paréntesis. Quiero señalarles que de acuerdo al tiempo en que se cometieron estos delitos por Alan García Pérez, es que es de aplicación este Código Penal de 1924. Prosigo. B. Negociación incompatible. Como se ha expresado antes, el procesado Alan García Pérez ejerció presión permanente para que primero las obras civiles concluyeran sin que existiera un proyecto definitivo a nivel de plano, ni tampoco un análisis costo-beneficio, ¿no?,
de la tecnología aplicarse sin trazo definitivo, así como tuvo la intervención directa en las negociaciones para el financiamiento del proyecto, hasta la suscripción de los contratos contra Lima en desmedro de otros postores, organizando una farsa en la aparente selección de empresas para la ejecución del proyecto del tren eléctrico, lo mismo que ha pasado con su segundo mandato 2006-2011. En este caso, el procesado no participa como sujeto activo del delito de negociación incompatible. No obstante, su participación es como instigador y que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 100 del mismo cuerpo legal sustantivo, al haberse acreditado una intencional injerencia sobre los funcionarios responsables de la celebración de los actos administrativos, la penalidad también tiene el mismo tratamiento que el autor del delito, C. Cohecho pasivo. Que el señor Luciano Escipione Clarini, presidente del consorcio Tralima, que suscribiera los contratos con la autoridad autónoma AATE, ha reconocido el pago de comisiones por el proyecto del tren eléctrico de Lima, y la persona que hacía efectivo el pago de comisiones al expresidente Alan García Pérez fue el señor Sergio Siragusa Mule, asesor del consorcio Tralima, que tuvo varias reuniones con Alan García Pérez, y una en Roma el 7 de septiembre de 1989, oportunidad en la que lo invitó a subir al auto oficial para asistir a la ceremonia de inauguración del tren de Roma en un tramo, circunstancia en la que Alan García Pérez le manifestó que el señor Bettino Craxi le estaba tomando el pelo, por cuanto el señor Bettino Craxi sí había recibido la contribución partidaria y que Sergio Siragusa tenía que informar a la plana mayor sobre su exigencia de la contribución de por menos 6 cifras, es decir, $1.000.000, y que existía la impostergable necesidad de contar con la primera contribución de $500.000 para cubrir los costes de la campaña del municipio de Lima. El testigo Sergio Siragusa Mule sigue manifestando que en los primeros días de octubre de 1989 en Palacio de Gobierno le entregó a Alan García Pérez en efectivo $200.000, que luego se efectuaron 3 remesas con fechas 11 de octubre de 1989 de $300.000 en la cuenta cifrada número 28-57-62-361-29-52-735 del Barclays Bank del Gran Caimán, con fecha 14 de enero de 1990, se efectúa una remesa de $300.000 a la misma cuenta, y el 14 de agosto de 1990 otra por $240.000 a la misma. Alfredo Zanatti Tabolara, en relación con los hechos descritos antes, refiere que a pedido de Alan García Pérez abrió una cuenta para traer dinero para el Canal 13, según le expresó dándole luego el número 2807-62361-2952-733, que corresponde al Barclays Bank en las islas del Gran Caimán, que pertenece a la Worldwide Financial Holding y que se abrió el 28 de agosto con $1.000 por José Lázaga. Asimismo señala que en esta cuenta depositó dinero de sus empresas, notando que al revisar dicha cuenta había dinero que no era de sus empresas, como la cantidad de $995.153.13 con fecha 7 de septiembre de 1989, el depósito de $300.000 de fecha 12 de octubre de 1989, el depósito de $1.000.000 ingresado el 16 de noviembre de 1989, $300.000 ingresado el 4 de enero de 1990, $239.985 el 14 de agosto de 1990, que de estos depósitos fue informado con anticipación por Alan García Pérez de manera verbal. Se advierte que los montos de $300.000 reversados con fecha 11 de octubre de 1989, de otros $300.000 depositados el 4 de enero de 1990 y de $240.000 con fecha 14 de agosto de 1990, que dice el señor Sergio Siragusa depositó en la cuenta cifrada número 2857-62-361-29-52-735
y que fuera proporcionada por Alan García Pérez, guarda relación en montos y oportunidad con la referida por Alfredo Zanatti Tabolara. Alfredo Zanatti continúa señalando que de los 995.153.13 fue transferido con fecha 12 de septiembre de 1989 al Banco Internacional la suma de 494.000 y el 21 de septiembre de 1989 $500.000 también al Interbank, que estas dos transferencias estaban destinadas para Radiofusora 1160, Canal 13. Yo puedo señalarles lo siguiente, que yo recibí una llamada del MRTA, cuyo compadre es Víctor Polay y Alan García, por un artículo mío, un expresidente mendaz, refiriéndome a Alan García, y yo tenía otros artículos en Causachum contra este presidente que ha cometido varios delitos en su primer. Y saben ustedes que una de las cosas que me sucedió, aparte que tuve que contarle a mi esposa que había recibido una llamada de mi secretaria telefónica que me iban a matar, es que el gerente general de esa época, yo vivía con mis hijos, mi esposa en General Borgoño, que convergía con Huaraz. En Huaraz estaba el Canal 13 y justo después de haber recibido esa llamada, una camioneta del Canal 13 de doble cabina se quedó 20 minutos parado en la mitad de la pista frente a mi puerta. Habida cuenta que cuando yo fui inspector de impuestos, primero al Banco de la Nación, después de la Dirección General de Contribuciones, el gerente general había trabajado en el Banco de la Nación. El gerente general del Canal 13 había sido un ex trabajador que lógicamente era prista y lo puso como gerente general del Canal 13 una vez que compró este Canal 13 Alan García Pérez. Sigo. De lo anterior se puede concluir que Alan García Pérez incurrió en el ilícito penal de cohecho pasivo previsto y sancionado por el artículo 349 del Código Penal de 1924. Enriquecimiento ilícito. Con relación a este ilícito penal, debe recordarse que Alfredo Zanatti Tabolar en su declaración manifestó que a pedido de Alan García Pérez y con el fin de traer dinero para invertir en la empresa Radiofusora 1160 S.A. Canal 13, abrió el 31 de agosto de 1989 una cuenta cifrada en el Barclays Bank del Gran Caimán bajo el número 295-2733-2807-62361, notando, según expresa, que al revisar dicha cuenta había dinero que no era de sus empresas, como la cantidad de $995.153.13 norteamericanos de fecha 7 de septiembre de 1989 y $1 millón ingresado el 16 de noviembre de 1989, además de los depósitos efectuados por Sergio Siragusa por la suma de $300.000 de fecha 12 de octubre de 1989, $300.000 ingresado el 4 de enero de 1990 y $239.985 el 14 de agosto de 1990, como señala Zanatti y lo sostiene Sergio Siragusa Mula. Debo manifestarles, señoras, señores y jóvenes en general, que también estos hechos fueron también expuestos en la justicia italiana, en donde fue sentenciado y encarcelado el primer ministro italiano socialista Bettino Craxi. O sea que aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí hay algo meridiano, diáfano, cristalino. Luego, prosigo, se encuentra debidamente acreditado que Alan García Pérez, además de las comisiones percibidas ilícitamente por su injerencia y decidida participación en la selección de empresas italianas para que se encarguen de la ejecución del proyecto del tren eléctrico de Lima por parte de Tralima a través de Sergio Siragusa, tenía en su haber en la cuenta cifrada número 2952-733-2807-62361 del Barclays Bank del Gran Caimán, y que no era de propiedad de Alfredo Zanatti, $1.995.153.13,
monto que obviamente no puede provenir del sueldo del procesado como presidente de la República. Por lo antes expuesto, se puede determinar que el procesado Alan García Pérez no ha justificado el incremento patrimonial, lo que además no está en relación con sus ingresos percibidos como mandatario de la República, por lo que en opinión de este Ministerio Público se ha configurado la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor previsto y sancionado por el artículo 361 literal A del Código Penal de 1924. Por las consideraciones expuestas y existiendo suficientes elementos de prueba que obren en el expediente principal y sus acompañados, esta Fiscalía se pronuncia porque se encuentran debidamente acreditadas la comisión de los delitos de cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito previsto y sancionado por los artículos 349 y 361 literal A del Código Penal de 1924 en calidad de autor y como instigador en la comisión de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible previsto y sancionado en los artículos 344 y 345 del Código Penal de 1924 respectivamente, así como la responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez. De mi parte puedo decirles, esto se conocía en esa época, y lo que más cólera daba, que por estos jueces y fiscales apristas colocados por el partido aprista, no se supo quiénes le dieron a Alan García este 1.900.000, casi 2 millones de dólares. Una de las cosas que impidieron estos delincuentes magistrados apristas y fiscales es precisamente haber investigado quiénes fueron las personas que dieron estos 2 millones. Informe final, expediente número 00195 del 25 de marzo de 1996, en donde el vocal supremo instructor Hugo Sibino Hurtado declara: señor presidente, que el suscrito designado vocal supremo instructor abro instrucción contra don Alan García Pérez, es presidente constitucional de la República del Perú, como instigador en la comisión de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible, y como autor de los delitos de cohecho pasivo y de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado peruano, dictando en su contra mandato de detención. Aquí el mandato de detención de Interpol no funcionó. Acuérdense que muchos policías, muchos han ingresado, ¿no?, por dentro del partido aprista. Situación diferente a la que le sucedió al otro delincuente y asesino Alberto Fujimori, que él sí, Interpol sí lo detuvo. Entonces sigo dictando en su contra mandato de detención. 5. Delito de colusión ilegal y negociación incompatible, que siendo esto así, en este extremo, se desprenden las siguientes conclusiones. Primero, la génesis de estos hechos se establecería con la dación del decreto supremo número 00186-MIPRE, su fecha 20 de febrero de 1986, por el cual se declara de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao, y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, AATE. Segundo, se estableció que la creación de la Autoridad Autónoma, AATE, fue una medida estrictamente política y sin sustento técnico. Es increíble. 3. Se ha establecido que hubo una presión permanente de parte del procesado Alan García Pérez en su calidad de presidente de la República para que las obras civiles empiecen en julio de 1986 y culminen necesariamente en ese año. Se ha establecido que el procesado interfirió permanentemente en el trabajo de la Autoridad Autónoma AATE e incluso asumió funciones propias de dicha entidad. Acuérdense lo que ha sucedido con la cuestión también de los indultos, ¿no? Es increíble. 4. Se ha establecido que por presión del expresidente García había en las autoridades peruanas pertinentes una direccionalidad para que Italfer gerencie el proyecto y no sea ninguna otra empresa. 5. Se ha establecido que las negociaciones iniciadas con otras empresas o gobiernos se truncaron o se realizaron negociaciones aparentes de selección de empresas. Porquería, por Dios.
por cuanto el gobierno peruano ya había formalizado su intención de entregar la ejecución y financiamiento del proyecto a la parte italiana. 6. Delito de cohecho pasivo, que siendo esto así, del actuado en este periodo de investigación, se pueden establecer al respecto las siguientes conclusiones. Primera, se ha establecido que el expresidente Alan García Pérez escogió como plenipotenciario en los asuntos relacionados contra Lima con respecto al proyecto del tren eléctrico de Lima al señor Sergio Siragusa Mule, asesor de dicho consorcio. Al mes siguiente de haberse celebrado el primer contrato entre la autoridad autónoma AATE y el consorcio Talima, que el expresidente García le hace referencia al señor Siragusa de que viaje a Roma para formalizar asuntos paralelos, requiriéndole de esa manera en forma velada sus exigencias económicas por haber otorgado la administración y ejecución del proyecto al consorcio Talima. Segundo, se ha establecido que, sin embargo, será recién en fecha 7 de septiembre de 1989, con ocasión del encuentro en Roma entre el expresidente García y el señor Siragusa, concertada por el primero de los nombrados, en circunstancias que concurrían en un automóvil oficial a la inauguración del tramo de tren de Roma, en que éste en forma clara le refiere a Siragusa de que tiene que informar a la plana mayor del consorcio Talima su exigencia de una contribución de por lo menos 6 cifras, puntualizando que tenía conocimiento que el señor Bettino Craxi ya había recibido su cuota partidaria, agregándole la impostergable necesidad de contar con una primera contribución de $500,000, estando acreditada dicha reunión. Tercero, se estableció que el propio Sergio Siragusa ha manifestado que para tal efecto pagó por comisiones al expresidente Alan García la suma total de $1.040.000, que la primera contribución le efectuó en efectivo en los primeros días de octubre en el mismo despacho del presidente en Palacio de Gobierno por la suma de $200.000, y que el saldo de $840.000 le efectuó en 3 remesas que depositó en distintas fechas en la cuenta cifrada número 2857-62-361-2952-733 en el Barclay Bank de las Islas Gran Caimán, de la forma siguiente. La primera remesa le efectuó el 11 de octubre de 1989 por un monto de $300.000. La segunda le efectuó el 4 de enero de 1990 por igual suma de $300.000, para finalmente el 14 de agosto de 1990 efectuar la última remesa por la suma de $240.000, adjuntando copia de los reportes bancarios. O sea, esta es la prueba terrible que acreditan plenamente la versión de Sergio Siragusa respecto a las remesas de dinero. Acuérdense que también la justicia italiana intervino, porque se sentenció y se sancionó a Bettino Craxi. 4. Se ha establecido que entre Sergio Siragusa y Alfredo Zanatti no existe ninguna vinculación, o que se conocieran previamente a la fecha en que Siragusa efectuó los 3 depósitos. 5. Se ha acreditado con la documentación autenticada recabada por este despacho que efectivamente en dicha cuenta cifrada ingresaron las 3 remesas por la suma total de $840.000. 6. Se ha acreditado que el mismo Alfredo Zanatti Tabolara, propietaria de la Worldwide Financial Holding Corporation, que a su vez es el titular de la cuenta cifrada número 2857-62-361-2952-733 en el Barclay Bank de las Islas Gran Caimán, ha manifestado que por orden suya el señor José Lázaga abrió dicha cuenta cifrada el 28 de agosto de 1989 con $1.000 a solicitud del expresidente Alan García, quien le había dicho que la necesitaba para traer dinero para el Canal 3, precisando que las cantidades que no corresponden a sus empresas pertenecen a Alan García, siendo las siguientes: el depósito de $995.153.13 con fecha 7 de septiembre de 1989, el depósito de $300.000 de fecha 12 de octubre del mismo año, el depósito de $1.000.000 ingresado el 16 de noviembre de ese año, el depósito de $300.000 ingresado el 4 de enero de 1999
y el depósito de 239.985 ingresado el 14 de agosto de 1990, evidenciándose que entre estos depósitos que pertenecían al procesado García, según lo dicho por Alfredo Zanatti, se encuentran las 3 remesas de dinero que había depositado Sergio Siragusa. Séptimo, se ha acreditado con la declaración testimonial prestada por José Lázaga ante las autoridades de Miami, Florida, que este admite haber constituido la empresa Worldwide Financial Holding Corporation, corroborando así la versión prestada por Alfredo Zanatti ante este despacho y evidenciando que dicha cuenta cifrada fue abierta especialmente para recibir sumas de dinero de terceras personas en favor del expresidente Alan García, entre ellas el depósito por la suma total de $840.000 que efectuó Siragusa para posteriormente transferirlas al Perú en favor de la empresa radiodifusora 1160 Canal 13, con el que compró Alan García Canal 13. Octavo, se ha establecido de lo actuado que el total 6.104.000 de movimiento que tuvo la referida cuenta, 2.835.000, ahí esto no lo sabía, 138 pertenecieron al doctor Alan García Pérez. O sea, lógicamente, con estos venales, jueces y fiscales apristas, ¿no? Lógicamente no se pudo, era una cólera antes, cuando se supo esto, de por qué no actuaban. En esa época no había ahora, pues, ¿no? Ya la certeza de que estos condenados magistrados apristas favorecen a los apristas. Séptimo, prosigo, corroborando así la versión prestada por Zanatti ante este despacho y evidenciando que dicha cuenta cifrada fue abierta especialmente para recibir suma de dinero de terceras personas en favor del expresidente Alan García, entre ellas el depósito por la suma total de 840.000 que efectuó Siragusa para posteriormente transferirlas al Perú en favor de la empresa radiodifusora 1160 Canal 13, era de Abraham Zavala, creo. 8. Se ha establecido de lo actuado que el total de 6.104.000 de movimiento que tuvo la referida cuenta, 2.835.138 pertenecieron al doctor Alan García Pérez. 9. Que está acreditada la vinculación económica entre el procesado Alan García Pérez y el referido Alfredo Zanatti, quien brindó al procesado el uso de la mencionada cuenta cifrada, la misma que viene desde el año 1987, cuando el expresidente García favorece a Zanatti con el otorgamiento de dólares preferenciales al amparo de los dólares MUC, beneficiándolo con el 88% de los dólares MUC que el Banco Central de Reserva del Perú había otorgado al sector transporte y comunicaciones, por lo que el expresidente le requirió como contribución la suma de $1.250.000 y la adquisición del 66% de las acciones de la empresa radiodifusora 1160 Canal 13. Décimo, que se ha acreditado con la documentación autenticada obtenida por este despacho que desde la referida cuenta cifrada en el Barclays Bank del Gran Caimán se han transferido suma de dinero a las mencionadas instituciones bancarias nacionales, Banco Internacional y Banco de Crédito en favor de la empresa radiodifusora 1160 Canal 13, tal como lo había previsto y determinado el expresidente García. 11. Que se ha acreditado con las declaraciones testimoniales de Bernardo Fernández y Abraham Zavala, el que era dueño del Canal 13, que estos efectivamente recibieron los montos de dinero extranjero remitidas por el señor Alfredo Zanatti, precisamente de la cuenta cifrada referida, así como también, según lo manifestado por Bernardo Fernández, de que Alfredo Zanatti era un representante de Alan García y que actualmente ha llegado al convencimiento que el verdadero propietario de Canal 13 era el procesado Alan García Pérez. 12. Se ha establecido que el expresidente García requirió como contribución a Alfredo Zanatti la suma de $1.250.000 por haberle facilitado la adquisición de dólares MUC para sus empresas aéreas. 7. Delito de enriquecimiento ilícito. Que siendo esto así, de lo actuado en este extremo, se pueden desprender las siguientes conclusiones. Primero, se ha establecido que existió una vinculación de negocios entre Alfredo Zanatti y el expresidente Alan García Pérez en la inversión y operación conjunta de una aeronave, desprendiéndose un excesivo incremento patrimonial no justificado de parte del procesado que no guarda relación con sus ingresos. Segundo, la adquisición en común entre Zanatti y el expresidente García Pérez
de una aeronave se corrobora con el fax de fecha 29 de junio de 1992. Cuarto, se ha establecido que existen fundados indicios de que el procesado Alan García Pérez era el verdadero propietario del 66% de las acciones de la empresa telefusora 1160 Canal 3. Quinto, que en la propia declaración del citado Alfredo Zanatti se desprende que él abrió el 31 de agosto de 1989 por intermedio de José Lázaga la cuenta cifrada número 2807-62361-2952733 a pedido del expresidente Alan García y con el fin específico de traer dinero para la empresa radiodifusora 1160 Canal 13. Sexto, que en la documentación recabada se acredita que desde la referida cuenta cifrada se han transferido fondos a las respectivas cuentas de la empresa radiodifusora 1160 Canal 13. En consecuencia, se ha establecido que en autos se encuentran acreditados los hechos de delito de colusión ilegal y de negociación incompatible y como autor de los delitos de cohecho pasivo y de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado peruano. O sea que esto es un delincuente. Entonces, yo creo que ahora, en lo que corresponde al segundo punto, voy a decirles lo siguiente. Yo soy un abogado que les he dicho que desde el año 1968 hasta hoy recorto el peruano en sus tres fuentes: la Constitución y las leyes, la jurisprudencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema en casación, y de la doctrina, que es la declaración que emiten los especializados en cada área del derecho. Entonces, he hecho un análisis de toda la normatividad penal y particularmente la concerniente al narcotráfico, de lo cual se establece de manera fehaciente que el expresidente Alan García Pérez, con las resoluciones supremas que emitió concediendo indultos a procesados o sentenciados por tráfico ilícito de drogas en sus formas agravadas, infringió el artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución, que ordena interpretación contrario sensu, que no se puede hacer lo que la ley prohíbe. El expresidente Alan García Pérez, por cualquiera de los 400 casos de indulto por narcotráfico en su forma agravada que concedió por resolución suprema, lo hace pasible de ser inhabilitado por 10 años, ya que existe una normatividad que proviene del artículo 64 del decreto ley 22.095, publicado el 2 de marzo de 1978. Después, en este programa Tucurico, Ojo y Dios del Pueblo, yo le voy a escanear todos estos dispositivos. En el artículo 64 se establece lo siguiente: no se concederá libertad provisional, liberación condicional, conmutación, condena condicional, ni indulto a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Este fue modificado, sustituido por el artículo primero del decreto legislativo 122, que dice, artículo primero, deróganse los artículos 54 al 65, inclusive del decreto legislativo 22.095, los mismos que son sustituidos por las siguientes disposiciones. Artículo 64. No se concederá libertad provisional, condena condicional, conmutación o indulto a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Este dispositivo, ¿no?, se promulgó el 12 de junio de 1981. Ha debido de publicarse en el peruano el 13. Ya. Después viene la ley 23.689, que en su artículo único dice: modifícase el artículo 64 del decreto ley 22.95, a que se refiere el decreto legislativo número 122, en los siguientes términos. Artículo 64. No se concederá libertad provisional, liberación condicional, conmutación, condena condicional, indulto, permisos especiales de salida, libertad bajo vigilancia, trabajo fuera del establecimiento penal, redención de la pena por el trabajo, a los procesados o sentenciados, según el caso, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. El 18 de octubre de 1983
se dio esta ley. Seguramente fue publicado al día siguiente. Por último, en el decreto legislativo 824, Ley de Lucha contra el Narcotráfico, publicado el 24 de abril de 1996 en el Diario El Peruano, en el título tercero, artículo 19, beneficios procesales y penitenciarios excepcionales, se dice: el que hubiera participado o se encuentre incurso en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y penado en la sección segunda, capítulo tercero, título 12 del libro segundo del Código Penal, sus modificaciones y adiciones, podrá acogerse a los beneficios que en forma excepcional establece el presente decreto legislativo. Vamos al punto C, indultos. Los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en los artículos 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad, podrán acogerse al beneficio del indulto por una sola vez. Para los efectos del dispuesto en los incisos A y B del presente artículo, se considera dirigente, jefe o cabecilla de firmas, cárteles y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el ámbito nacional e internacional, del lavado de dinero, del tráfico ilegal de armas, de la comercialización ilegal de insumos químicos fiscalizados, aquellas personas que se encuentren registradas o sean identificadas como tales por la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia especializados en la materia. En este artículo A es extensión de pena. El agente que se encuentre o no sometido a investigación policial o a proceso judicial por tráfico ilícito de drogas podrá quedar exento de pena en los siguientes casos. 1. Cuando proporcione información oportuna y veraz que permite identificar y detener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el ámbito nacional e internacional, o a las actividades de tráfico ilegal de armas o lavado de dinero vinculados con el narcotráfico. Segundo, que la información proporcionada permita el decomiso de drogas, insumos químicos fiscalizados, dinero, materias primas, infraestructuras y otros medios utilizados en la obtención de drogas ilícitas que establezcan fehacientemente el funcionamiento de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. Dicha información también deberá permitir la identificación de los dirigentes o jefes y el desbaratamiento de la organización criminal. B. Remisión de la pena. El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta mediante sentencia firme y ejecutoriada por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto y penado en el artículo 296 del Código Penal, así como por los delitos de lavado de dinero y tráfico ilegal de armas, podrá acogerse al beneficio de la remisión de la pena por el resto de la condena que le falta cumplir cuando se den los presupuestos establecidos en los apartados 1 y 2 de la letra A precedente. O sea, aquí en ningún momento se habla del artículo 297 del Código Penal del año 1993. ¿Qué dice el artículo 21? Los beneficios consignados en el artículo 19 del presente decreto legislativo no son aplicables a los dirigentes, jefes y cabecillas de las bandas u organizaciones denominadas firmas o cárteles dedicados al tráfico ilícito de drogas, tampoco a las personas que se han acogido a los beneficios de la ley 26320. Igualmente no serán extensivos a los funcionarios o servidores públicos encargados de la prevención, investigación, juzgamiento y ejecución de las penas por dicho delito. O sea, cuando se habla del indulto, en ningún momento se refiere, ¿no?, a los casos de narcotráfico en su forma agravada previstos en el artículo 297 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 297 del Código Penal? Que fue modificado por el decreto legislativo 982, publicado el 22 de julio del 2007. El artículo segundo dice: modifícase los artículos 297 en los siguientes términos, para que escuchen ustedes. Artículo 297, forma de agravar. Voy a citarles nada más, dos casos. La pena será privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años, de 180 a 365 días, multa e inhabilitación conforme al artículo 35, incisos 1, 2, 4, 5 y 8, cuando, solamente de los 7 casos, le voy a dar
los dos últimos. Perdón, le voy a dar el numeral 6 del 297. El hecho es cometido por 3 o más personas o en calidad de integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. En los indultos concedidos por Alan García Pérez, es decir, no solamente hay 3, hay 20, hay 50. Sin embargo, concedió el indulto a estos sentenciados o procesados. El séptimo es terrible. La droga a comercializarse o comercializada excede de las siguientes cantidades: 20 kilogramos de pasta básica de cocaína. Creo que me quedo aquí, porque yo les voy a escanear en mi programa todos estos dispositivos. Entonces, de todas maneras, de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Constitución de 1993, que no pudo ser sentenciado como delincuente por los delitos que cometió y encarcelado por ello, por los delitos que cometió como presidente constitucional de la República del Perú en el periodo 1985-1990, ahora, en su segundo gobierno, y con las mismas imputaciones, con lo que le atribuyen tanto la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro como el juez supremo Hugo Silvino Hurtado, ¿no? Lo mismo que sucedió ahora con el caso de los narcoindultos, con el caso de los colegios emblemáticos del Estadio Nacional, de agua para todos los apristas, ¿no? Ese es el modus operandi de él. Entonces, por eso concluyo, señoras, señores y jóvenes en general, no pueden votar por los partidos apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, ¿no? Del Partido Perú Posible, de Solidaridad Nacional, nacionalistas, de Perú Posible, de Más Perú, de Pedro Pablo Kuczynski, porque lo único que han hecho sus líderes es ser millonarios, tener mucho poder político y nunca han defendido ni a los trabajadores, ni a las trabajadoras, ni a los campesinos, ni a las campesinas, ni a los pensionistas. Los únicos que van a votar por estos partidos, que sean sus partidarios. Hasta el próximo programa, y yo les digo que se va a complementar con el escaneo de todos los dispositivos para que ustedes constaten lo que yo les estoy manifestando. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.